Bienvenidos a Desvelando Noticias. Hoy vamos a darle seguimiento a un video que publicamos aproximadamente hace tal vez 4 meses de la guerra de Troya. Y en aquel momento hablamos más de lo que es la guerra, ¿no? De la mitología de la guerra, de cuántos historiadores dudan de la existencia de esa guerra y que probablemente es una mitología, a como hay historiadores que probablemente por presión de la historia oficial llegan y concluyen, pero es una conclusión como con duda, o sea, no tienen todas las, digamos, evidencias para decir que sucedió o no sucedió. Entonces habíamos hablado de eso porque esta fue la noticia que habíamos encontrado. Nos vamos a enfocar en la excavación como tal, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, la excavación es bastante alta. Se ve la cantidad de personas. Estamos hablando quizá 3 metros de excavación, si comparamos el tamaño de la persona, ¿no? Arriba, donde se encuentra obviamente una estructura subterránea ahí, una ventana y el suelo, que al parecer está muy bien preservado. Entonces, en manera general, las fotos de la excavación, ahorita vamos a ver más, digamos, a más a detalle cómo se ven. Voy a compartirles a ustedes el artículo que proviene de la publicación dailymail.co.uk, que viene siendo como el Reino Unido, United Kingdom, ¿no? Más o menos será el 12 de octubre de 2022. Hay varias publicaciones, esta no es la única, sin embargo nos parece que es la que toca los diferentes temas, ¿no? Y dice el artículo, el mosaico más raro de la guerra de Troya encontrado bueno, acá voy a tratar de marcar el país, pero bueno, es ese país en Medio Oriente con la S, ¿ok? Se creó una obra de arte intacta. Intacta, lo que reportan los encargados de la investigación o de la excavación es que se ha preservado muchísimo, ¿no? ¿Ok? Y te dan obviamente una línea de tiempo de 1600 años atrás. ¿Ok? Se encuentra en este país de la S el mosaico más raro jamás visto, que representa la guerra de Troya, una obra de arte notablemente intacta, creada hace 1600 años y que muestra imágenes coloridas de soldados griegos antiguos y amazonas que lucharon en la batalla épica. Una de las cosas que me gusta de esta publicación de Daily Mail es que siempre te da como los puntos que va a tratar la noticia como los más importantes, como para darnos una idea, ¿no? Se ha descubierto en este país de la S el mosaico más raro que representa la guerra de Troya, y según los arqueólogos es el más intacto jamás encontrado. El mosaico de 1600 años de antigüedad está adornado con soldados que portan espadas y escudos. Ahora, esto de guerras celestes entre soldados, vamos a hablar de eso, junto con sus nombres e imágenes de feroces amazonas que lucharon junto al pueblo de Troya. Se cree que tiene una longitud de 1300 pies cuadrados. Ahora, estamos hablando de pies porque la publicación está en inglés británico, ¿no? Un pie más o menos es, para que nos demos una idea, va a ser aquí la conversión, para recordarnos, un pie vendría a ser más o menos 30 centímetros, ¿no? Entonces nos están diciendo que 1300 pies vendrían a ser así, más o menos 300, casi 400 metros cuadrados, para que nos demos una idea a nivel de Latinoamérica, ¿no? Pero los arqueólogos solo han limpiado 65 pies de lo que podría ser el piso de una antigua casa de baños. Es lo que ellos están dando como una inicial propuesta, que es una casa antigua de baños. Grupos armados intentaron vender parte del mosaico en 2017, ofreciéndolo en las plataformas de redes sociales. Entonces está esa dinámica de que esos grupos de los que nos hablan, ¿no?, del Medio Oriente, pues están sacando dinero, al parecer lo intentaron, ¿no? Pero bueno, por acá dice: el mosaico de 1300 pies cuadrados descubierto en ese país de la S, que representa escenas de la guerra de Troya, un conflicto legendario que tuvo lugar entre los antiguos griegos y el pueblo de Troya hace más de 2000 años. Es el más raro jamás encontrado debido a cómo está sorprendentemente intacto o preservado, ¿no? Esta impresionante obra de arte de la época romana, se le está achacando esto a los romanos, o por lo menos en tiempo,
construida hace 1600 años. Está adornada con soldados que portan espadas y escudos, junto con sus nombres e imágenes de feroces amazonas que lucharon junto al pueblo de Troya, que ya lo leímos, ¿no? Están simplemente repitiendo con más detalle. Acá entonces dicen que el pueblo se llama Rastan. El mosaico es el último encontrado. Cuando dicen último es que han encontrado otras cosas, ¿no? Que el gobierno arrebató a los rebeldes en 2018, después de años de... Aquí lo voy a marcar para que ustedes lo lean. Y bueno, después de que haya este conflicto, el gobierno logra arrebatar el terreno o el lugar, y ya en el 2018 pues toman y lo hacen más estatal, traen a los arqueólogos. Los arqueólogos que hicieron el anuncio el miércoles, esto es 2022 octubre, acuérdense, han descubierto hasta ahora 65 pies de mosaico detallado en lo que pudo haber sido el piso de una antigua casa de baños, pero es necesario realizar más investigaciones. Ahora, 65 pies, hagamos aquí el cálculo para que ustedes más o menos se den cuenta, 20 metros, que es probablemente esta área, ¿no? Entonces, pero siempre te dicen que, bueno, lo acaban de encontrar, bueno, quién sabe, es lo que están reportando, ¿no? Pero que es necesario realizar más investigaciones, por supuesto, es necesario realizar más investigaciones. Vean aquí la primera foto. Cuando yo vi esto la primera vez, yo dije, esto me suena. Y es que en el pasado, cuando yo me encontraba noticias así, sin saber de astrología y astronomía y la interpretación del cielo, no hacía ese tipo de conclusión. Yo veo acá, veo un círculo, veo figuras. Yo en lo que puedo pensar es en signos zodiacales y en constelaciones. Una representación del mosaico te representa algo que está narrado arriba, ¿no? Y claro, esto nos lleva a todos esos artículos que no vamos a compartir hoy, que compartimos en el video anterior, hablando de Troya, de que pues muchos historiadores dudan de la veracidad si pasó o no. Pero vamos a ver, voy a tratar de compartirles a ustedes las conexiones celestes que tiene esto, porque son demasiadas, ¿no? Entonces ven ahí, un círculo, un rey, creo que hablan de Neptuno. Y obviamente estas leyendas, no sé en qué lenguaje están, pero dan todo el arte, ¿no? Dibujado con los soldados, una de tantas fotos. El asunto es que de todo lo que he averiguado, no hay ningún arqueólogo todavía que haya interpretado esto más celestemente, aunque te dan algunas pistas como las vamos a mostrar en un momento, ¿no? Entonces acá te dicen que es impresionante que el impresionante mosaico se anunció el miércoles, junto con una galería de imágenes que muestran coloridas representaciones de la guerra de Troya, y te vuelven a hablar de hace más o menos 2000 años atrás. ¿Ok? Otra más. De hecho voy a ver si cabe en la pantalla. Las figuras, ¿no? Mitología, o sea, yo solo puedo pensar en conexiones celestes. O sea, cuentan una historia, ¿no? Te cuentan algo. Y yo sé que si nos vas a escuchar, yo sé que mucha gente me hizo el comentario en el primer video que hicimos de Troya, que hay una ciudad en Francia que se llama Troyes y que ahí está Troya. Y yo trataba de contestarle a esas personas, sí, probablemente tiene alguna conexión, lo cual me dice a mí que esa idea de que una narrativa es para un pueblo único, quizás sea una mentira que nos han puesto, ¿no? Como por ejemplo la historia bíblica. ¿Por qué Estados Unidos, en Utah, porque ya hicimos un video de Utah, ¿no? Tiene tantos nombres que se parecen muchísimo a lo que hay en Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Nombres bíblicos que están ahí. O sea, ¿qué es que fue? Que los conquistadores llegaron ahí y dijeron, mira, vamos a bautizar esto. O estamos hablando todavía de años más atrás, y estos nombres bíblicos simplemente son evidencia de una plantilla aún más antigua que se usa dependiendo en el lugar que estés, ¿no? Entonces, por eso de que hay una ciudad que se llama Troyes en Francia, sí, probablemente hay alguna conexión, lo cual a mí me confirma que no se limita a una única ubicación. La narrativa se repite, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que esa no sea la Troya, pero estoy tratando de proponer de que entonces estamos hablando de múltiples narrativas con una plantilla original, ¿no? Bueno, ahí está esta. Dice por acá la lectura: el mosaico presenta a los antiguos líderes griegos y sus nombres. La guerra se libró entre los antiguos griegos y el pueblo de Troya en el siglo XII y XIII, antes de Cristo, por cierto. Ok, acá está la foto que pusimos en la miniatura. Nos gustó este artículo del
del Daily Mail porque trae bastantes fotos para ilustrar lo que estamos hablando, ¿no? Ahí está. Se ve con más detalle, bien preservado, ¿no? Los arqueólogos lo han despejado unos 20 metros, ¿se acuerdan? Creen que pudo haber sido el suelo de una antigua casa de baños. Creen que pudo haber sido, ven ahí como la duda, todavía no lo tienen claro, pero se deben realizar más investigaciones para probar esta teoría. Simplemente es una teoría. ¿Okay? El doctor Human Saad, director asociado a la excavación e investigación arqueológica, dijo que entre las escenas que muestra el mosaico se encuentra una rara representación de las antiguas guerras amazonas que lucharon junto al pueblo de Troya. Lo que tenemos ante nosotros es un descubrimiento poco común a escala mundial. Es que sí llama la atención por lo único que es, ¿no? Como lo diferente. No sigue como otro tipo de estilos. Es lo que está llamando la atención de la excavación, ¿no? Dijo el Dr. Saad, añadiendo que las imágenes son ricas en detalles e incluyen escenas de la guerra de Troya entre griegos y troyanos. Entonces él está diciendo que hay muchos detalles que todavía no han podido interpretar completamente. Las amazonas eran una raza de guerreras de la mitología griega. Entonces ves aquí, muchos historiadores han dicho que no hay pruebas suficientes para decir que esto ocurrió o no ocurrió, ¿no? Otros dicen que sí ocurrió, pero con duda. Entonces no hay así como una afirmación completa. Pero cuando a mí me dicen que Amazonas, mitología griega, yo ya me inclino a pensar que esto es una narrativa narrada en el cielo, que habitaban en la región de la actual Ucrania. ¿Okay? Dos de las reinas amazonas más conocidas fueron Pentesilea, que participó en la guerra de Troya, y su hermana Hipólita, propietaria de un cinturón mágico que le regaló el dios de la guerra Ares. Entonces, esas historias, yo digo que son como novelas muy mitológicas, ¿no? Es algo que no creo que haya sido muy terrestre. Tuvo que haber sido alguna narrativa de algún simbolismo de constelación o signos zodiacales que estaba sucediendo en el cielo. En la mitología griega y romana antigua, el héroe, semidios, Hércules, hizo esto a Hipólita, la reina de las Amazonas, en uno de sus, 12 trabajos. Cuando vemos números como el 12, el 7, el 10, ¿no? Que son completamente astrológicos, ya uno empieza a inclinarse a que estamos hablando de una narrativa de astrología, ¿no? Celeste, ¿no? Que se plasma en el arte, se plasma en la historia o en la leyenda. Pero lo más importante es que se mantengan los números, ¿no? Pero bueno, ahí marcamos 12, ya sabemos por qué, ¿no? Los 12 signos zodiacales. Vean esta otra foto, está muy buena, con un poco de brillo de sol, ¿no? Yo cuando lo vi dije, parece como una alfombra, ¿no? Pero son mosaiquitos, son pedacitos de cuadrados detalladamente puestos. Creo que en el artículo nos van a decir el tamaño de cada cuadrito, ¿no? Pero vean ahí qué interesante, un círculo, otro círculo, ¿no? Podríamos estar hablando de... Igual, no estoy ahí como para ver los detalles, pero ¿qué tal si estamos hablando de un calendario astronómico anual o de un ciclo planetario? ¿No? Pareciera que son un personaje grande. Aquí creo que nos van a decir que este es Neptuno. Acá hay otro más boca abajo. Ven, cuando uno está boca abajo al otro, eso quizás sean constelaciones, ¿no? Y obviamente los caballos y los soldados, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, está muy buena esta foto. Dice en la descripción abajo, el mosaico es el último encontrado en Rastán, que el gobierno arrebató de los rebeldes, como dijimos al principio, ¿no? Ahora vean acá. Está intrincadamente adornado con piezas coloridas con áreas que muestran la batalla épica que duró 10 años. Ok, 10 años. Y ahorita vamos a irnos al detalle porque yo había hecho un gráfico para analizar esos 10 años con astrología. Pero bueno, para tenerlo en cuenta porque nos vamos a regresar a ese dato de 10 años. Después por acá, otra más, ¿no? Aquí creo que lo están cubriendo. Acá sí nos dan una excelente perspectiva, vean. Habían construcciones modernas antes. O sea, aquí tuvo que haber sido piso, ¿no?
Y esa es una estructura subterránea al piso. Y si uno saca conclusiones de lo que se ve afuera, es como un barrio normal. Vean ahí las antenitas, ropa colgada, o sea, un barrio normal así de un pueblo, de un país no desarrollado. Y debajo de esta construcción cavan, encuentran todas esas estructuras, acá una puerta, no ventana, y acá el mosaico, que está cubierto con manteles, ¿no? Que llama muchísimo la atención. ¿Ok? Y acá nos van a decir que los grupos armados intentaron vender piezas, ¿no? Y que ahora hay guardias así, ¿no? Para proteger el sitio de excavación y garantizar que nadie entra al área para robar partes del mosaico, o peor aún destruirlo. ¿Ok? Otra más, fotógrafos. Aquí sí se ve un poco más a detalle, ¿no? Lo que está en el centro. Nos van a hablar de Neptuno. Yo estoy casi seguro que este es Neptuno sentado ahí. Ahora estamos hablando en tiempo. Si nos basamos en esta narrativa o línea de historia oficial, aunque los griegos y romanos le dan el nombre a Neptuno a un dios, el planeta no se descubre hasta los avanzados telescopios a finales del siglo XIX. Son planetas que antes las civilizaciones antiguas pues no son planetas visibles para darle nombre a Neptuno, ¿no? Pero bueno, en la narrativa de los dioses, de las mitologías, sí estaba Neptuno, ¿no? Que creo que se lo asociaban al tiempo atmosférico, para no usar la otra palabra. Los arqueólogos primero compartieron la noticia con los periódicos o periodistas en el sitio, quienes tomaron fotografías del sorprendente hallazgo. En la foto se muestra otra vista de la formación circular que muestra la guerra de Troya. La formación circular. Cuando yo veo algo circular es porque es un ciclo, ¿no? Y vamos a ver que tiene mucho que ver con las conjunciones Júpiter-Saturno. Pero bueno, vamos a continuar por acá, dice. Los 12 trabajos fueron un castigo después de que Hércules hiciera esto a su esposa e hijo. Pero esto fue solo después de que la diosa romana Hera lo hizo perder la cabeza. Entonces vean, cuando yo leo esto, hay una conjunción que se llama Hércules, que si la tenés en la esfera celeste, en algún momento de la rotación de estrellas va a quedar boca abajo y la cabeza se va a desaparecer en el horizonte, ¿no? Entonces, en este caso, te está hablando de, no trataré de leer esta palabra, ¿no? El deshacerse, voy a usar deshacerse en lugar de esta con la M. Siempre esto deshacerse puede ser cuando una constelación se desaparece porque el sol viene y quema, o se desaparece en el horizonte en el oeste, ¿no? Entonces, cuando escucho narrativas así y me dicen que eso sucedió en la realidad, ya yo me inclino a pensar que es una historia de mitología que pasa allá arriba, ¿no? Dios del mar, gracias Daniel. Neptuno, dios del mar. El mosaico también representa a Neptuno, y esto está interesantísimo, el antiguo dios romano del mar. Ahí está, confirmado. Y esto es interesantísimo, a sus 40 de sus amantes. Ok, cualquiera puede decir, mira, ¿esto qué es? ¿Una novela? Sí, pero el número a mí sí que me llama la atención. 40 es un número astrológico que tiene mucha validez. ¿Por qué? Porque los incas te hablaban de las 40 conjunciones. Cuando Júpiter-Saturno, que se encuentran cada 20 años, cumplen un ciclo de más o menos 800 años, porque agarras 40 veces por 20 años te da más o menos 800 años. ¿Qué es lo que, por ejemplo, tardó Júpiter-Saturno en encontrarse en el signo de Acuario? Que eso sucedió en 2020, el 21 de diciembre. Y eso no sucedía 800 años atrás, 40 veces antes. Entonces, cuando yo leí 40 dije, debe tener alguna conexión con Júpiter-Saturno esto. Que después de 40 conjunciones algo se espera, ¿no? Es la única conexión que he encontrado. Se repite con los incas, ¿no? Y otra gente también que pues estudia esto de astrología, ¿no? Ahora, la ruptura entre los antiguos griegos y el pueblo de Troya comenzó alrededor del siglo XII antes de Cristo. BC, ven. Lo que dice más o menos
la historia oficial. Entonces sí es antes de Cristo esto. Queremos corroborarlo, ¿no? Cuando el príncipe troyano, ven qué interesante, Paris. Claro, entonces yo entiendo a la gente de Francia diciendo que hay una ciudad Troyes, ¿no? Que es Troya. Sí, como dijimos, seguramente hay una plantilla original y dos pueblos simplemente repiten o copian, ¿no? Hacen una copia carbón de la plantilla original. Entonces cuando te hablan de que el príncipe troyano Paris secuestró a Helena, esposa de Menelao de Esparta, que uno secuestra, que la otra se enamora, que la reina se casa, que hay una pelea por un amorío aquí. O sea, un historiador se va a tomar el tiempo de escribir una historia tan, ¿qué sería el adjetivo? Tan trivial, ¿no? Pero bueno, muchas de esas historias están contadas en las estrellas, en las constelaciones, ¿no? Cuando Menelao exigió su regreso, los troyanos se negaron y a su vez Menelao persuadió a su hermano Agamenón para que liderara un ejército contra Troya. Entonces, un conflicto de amoríos desata una batalla, una guerra, ¿no? Parece como de niños, o sea, parece infantil esto, ¿no? Pero bueno, durante 9 años los griegos asolaron las ciudades y el campo circundantes de Troya. Pero la ciudad misma, bien fortificada y comandada por Héctor y otros hijos de la casa real, resistió. Finalmente los griegos construyeron lo que todos conocemos, ¿no? Un gran caballo de madera, hueco en el que se ocultaba un pequeño grupo de guerreros, ¿no? Ha habido un largo debate sobre si la batalla realmente tuvo lugar. Ahora, el artículo de una gran publicación como el Daily Mail te va a hablar de esto, ¿no? Ha habido un gran debate, ya lo comenté, si la batalla realmente tuvo lugar, pero se han encontrado pruebas suficientes, y aquí ellos están fallando. Yo he leído en otras fuentes que no, que historiadores no ven como válidas las evidencias. Para que muchos historiadores, no te dicen cuántos, ni tampoco te van a decir que hay otro grupo que duda de esto, ¿no? Afirmen su veracidad, aunque el caballo de madera gigante nunca ha sido encontrado. Si es de madera, o sea, ¿cómo lo vas a encontrar? O sea, pero bueno, el periódico o esta publicación pues tiene pues agenda, ¿no? De decir que sí sucedió, ¿no? Acá otra imagen, vean, esta está más cerca, ¿no? Se ve un poco más con detalle, ¿no? Vamos a ver aquí si logramos verla con... Vean el tipo de detalle, el mosaico, o sea, es que el detalle del mosaico para formar las imágenes, ¿no? Está ahí. Es tremendo esto, y los colores, ¿no? En la foto se muestra una imagen de soldados luchando durante la guerra de Troya que comenzó porque el príncipe de Troya... Esto es lo que uno no... O sea, esto en la vida real, que un amorío, un tipo así de narrativa novelesca, desate una batalla, no tiene mucho sentido, ¿no? Después, ven esta foto más. Claro, se ve la gente como de barrio, ¿no? Ahí está el soldado aguardando o asegurándose que nadie haga ningún desorden, pero van ahí, qué limpio se ve acá. Y las formas geométricas, ¿no? Y la altura, ¿no? De excavación. Dice por acá la lectura de abajo. El doctor Humansat, director asociado de la excavación e investigación arqueológica de la dirección, dijo que entre las escenas que muestra el mosaico se encuentra una rara representación de las antiguas guerreras amazónicas que lucharon junto al pueblo de Troya. Entonces, seguramente en el círculo se ve una batalla de soldados contra las amazonas, ¿no? Con una más de probablemente uno de los que trabajan en la excavación. Ahí limpiando. Vamos a ver acá. Vean el detalle, aquí se puede ver. Si este es el Neptuno, dos figuras boca abajo, un angelito. Hemos hablado en otros videos que los ángeles son probablemente constelaciones y estrellas que, así como ascienden en el oeste, son los ángeles que ascienden. Los ángeles caídos vendrían a ser los que caen en el oeste y se desaparecen, ¿no? Pero siempre esas ilustraciones te ponen un angelito ahí, bebé en este caso. Un poco más de detalle, ahí la persona va riendo. Y dice en la descripción abajo, empresarios libaneses y bueno, del Museo Nabu, para no decir la palabra,
del país vecino compraron la propiedad que data del siglo IV, imagínate, y la donaron al Estado, lo que permitió a los arqueólogos excavar con la esperanza de descubrir tesoros antiguos. Entonces, alguien adinerado compra la propiedad y después se la vende al Estado. O sea, nadie te está hablando, donaron, dudo, ¿no? En esa donación hay un canje ahí monetario, ¿no? Nada lo hacen así porque aman la cultura y el pasado, ¿no? Si bien la batalla pudo haber sido real, ahora todas las historias que se difunden sobre la guerra lo son. Si la batalla pudo haber sido real, entonces hay duda, pero hay una agenda de, al parecer, hacerla creer que sí sucedió, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no creamos que la ciudad existió como nombre. Es la batalla como tal, que muy probablemente es una mitología que está narrada en el cielo. Esto incluye la historia de Aquiles, un gran guerrero griego antiguo que era invulnerable porque su madre lo sumergió en el río Estigia cuando era un bebé. Ahora, hay muchas partes del cielo, de la esfera celeste, de las constelaciones, que te hablan de ríos también. Entonces, pues tenía mucho sentido que se esté narrando algo allá arriba, ¿no? Pero según la antigua mitología griega, su talón era lo único que no estaba hundido y que era su debilidad. Ahora, no he hecho este estudio, voy a indagar a ver si hay algo de Aquiles en el cielo. No me sorprendería si hay alguna posición de la constelación en cierta latitud, que entonces el talón o el pie esté como en una posición extraña, ¿no? Habíamos hablado del apóstol Pedro, en aquel video que hicimos de la tumba de Pedro, donde supuestamente se narra que Pedro muere crucificado boca abajo. Y es que cuando la esfera celeste en esa latitud de Roma te muestra a la constelación Cefas, que es Pedro, se oculta boca abajo. Entonces hay una parte en el año en que va perdiendo su cabeza hasta que se queda sin cabeza y solamente se ve el cuerpo, ¿no? Si bien algunos argumentan que Aquiles podría haberse basado en un soldado de la vida real, no se ha encontrado evidencia que lo respalde. Entonces todas estas narrativas de mitología se trata de buscar alguna conexión, alguna evidencia y no se encuentra, ¿no? El mosaico es el descubrimiento arqueológico más importante de este país desde que comenzó el conflicto hace 11 años. Bueno, acá hablamos de los empresarios libaneses. Y más adelante acá nos hablan de otra foto. Bueno, acá está otra foto. Volvemos a ver el círculo, ¿no? Y a detalle, ¿no? Y hemos hablado de Neptuno y sus 40 amantes, ¿no? La ruptura entre los antiguos griegos y el pueblo de Troya comenzó alrededor del siglo XII a.C. Cuando el príncipe, ya lo leímos, ¿no? Secuestra a Helena, la esposa, y se arma ahí todo el conflicto de amor y desata la guerra, ¿no? Otra más. Las fotos me parecen muy buenas. Es una buena colección que nos da esta publicación, ¿no? Otra más con el círculo y todo lo que está alrededor, ¿no? Ok. El equipo planea seguir trabajando alrededor del mosaico. Yo he estado dando seguimiento, no hay nada nuevo todavía que se ha reportado. Eso es lo más, digamos que reciente, hace 2 años. Con la esperanza de revelar su totalidad, lo que podría proporcionar más pistas sobre el edificio en el que alguna vez estuvo. No podemos identificar el tipo de edificio, si es un baño público u otra cosa, porque aún no hemos terminado de excavar, dijo el que está dirigiendo la excavación o el proyecto. Yo no dudaría que esto ha sido capa tras capa, ¿no? Que quizá lo más, digamos que reciente sería una estructura romana ahí, pero ellos pudieron haber construido encima de otra cosa, todavía más antigua, ¿no? Después por acá dicen que una famosa actriz de este país dice que ellos ojalá puedan comprar otros edificios en esa área porque dice ella que está lleno de sitios patrimoniales y artefactos esperando ser descubiertos. Entonces quizá hay un conocimiento cultural del pueblo de que hay más cosas enterradas, ¿no? Dice por acá que Rastan es históricamente una ciudad importante y posiblemente podría ser una ciudad patrimonial, bueno, para el turismo. Ya están pensando en dinero, ¿no? A pesar de la importancia histórica de Rastan en el país, el doctor Saad dijo que se habían realizado esfuerzos de excavación significativos en la ciudad antes del conflicto. Entonces ya tenían alguna idea de que algo podía estar debajo, enterrado, ¿no? Antes del conflicto. Y una vez que ya logran traer soldados y ya está como seguro, van y quizá ya tenían algunas partes marcadas, ¿no? Como este lugar. Bueno, aquí ya nos hablan de Troya. Yo marqué algunas cosas porque te están hablando de la historia que ya habíamos cubierto en un video pasado.
Pero acá, lo más importante es que el asedio dura 10 años. 10 años. Ahorita les muestro por qué estamos hablando de 10 años. Intercalado con batallas, peleas, muerte de personajes legendarios, ¿no? Terminó cuando los ejércitos griegos se retiraron de su campamento y dejaron un gran caballo de madera frente a las puertas de Troya. Los desconcertados troyanos llevaron el regalo a la ciudad, pero cuando cayó la noche, un grupo de guerreros griegos salió y sitió Troya desde adentro. Entonces, durante siglos se creyó ampliamente que tanto la guerra como la ciudad eran mitológicas. Tal vez la ciudad es una de tantas de la plantilla original. La historia como tal sí seguramente es mitología. Y obviamente acá te lo señalan en que está aquí en Turquía, ¿no? Y ahí terminamos, ¿no? Ahora, les muestro esto porque hemos hecho una línea del tiempo. La batalla en esos años, antes de Cristo, por eso le pusimos el número negativo. Había un artículo que habíamos también compartido la vez pasada que se llama así. La investigación astronómica sugiere que la guerra de Troya terminó el 6 de junio de 1218 a.C. Un grupo de historiadores griegos, comandados por ese señor, que es bastante difícil de pronunciar su nombre, Papamarinopoulos. ¿Ok? Él hace un gran análisis porque para ellos la guerra tiene marcadores astronómicos y yo, que ya con el canal hemos analizado esto, te estás yendo a marcadores astronómicos probablemente porque son cosas astronómicas que están pasando, pero por alguna razón en algún momento se trata de personificar la narrativa, aceptar que sí hay marcadores astronómicos y decir que sucedió como tal, ¿no? Entonces en esto te hablan de lo siguiente. El señor empezó a estudiar en detalles los textos homéricos, clima, plantas, frutas, escenas agrícolas, bucólicas, largas noches, la descripción de las constelaciones. Ven qué interesante. ¿Por qué estos artículos o que esos escritos te hablan de descripción de constelaciones? ¿Por qué era tan importante eso? Bueno, hemos hablado que la esfera celeste, la celeste, donde todas las estrellas se mueven, es un reloj cósmico, ¿no? Y quizá fue muy importante marcar los tiempos. Y la historia como tal, que es mitología, es parte de, pero que quizá no sucedió acá abajo, ¿no? Bueno, aquí te hablan de que concluyeron que la llegada de Odiseo fue en otoño. Los autores justificaron que el eclipse solar anular del 30 de octubre de 1207 a.C., observable desde las Islas Jónicas como parcial, con un oscurecimiento significativo del 75%, es el mencionado por Homero. Entonces se van a marcadores astronómicos como un eclipse solar anular. Acordémonos, un solar anular no es total. La luna, que está en un tamaño pequeño, en apogeo, no te cubre todo el sol, entonces se forma un anillito. Es interesante, eclipses así a veces no se notan a simple vista, o sea, la gente estaba al tanto, observaba mucho el cielo, y entonces sabían que había un eclipse solar anular, ¿no? Ahora, teniendo esto en cuenta, yo he hecho esta línea del tiempo para no leerles y nada más mostrarles por qué pienso que Júpiter, Saturno podrían tener mucho que ver acá. La historia te habla, la Ilíada y todas estas, ¿no? Se habla de los 20 años de ausencia, gracias, Odiseo. Y yo no sé si en algunos escritos es Ulises, ¿no? Ahora que lo mencionas. Bueno, vean qué interesante. El momento del regreso de él también ocurre un eclipse anular. Es un marcador astronómico, ¿no? De esas coincidencias que hay, ¿no? Luego, cuando él parte de Ítaca, es el inicio de la guerra. Después, hay un eclipse anular en 1218 que te habla del fin de la guerra. Entonces, Odiseo sale, deja a su esposa y ese tipo de cosas, ¿no? Su patria o su lugar de origen. Va a pelear, a pelear, a pelear, a pelear. 10 años, supuestamente termina. Y después él vuelve y regresa. Se le tomó 10 años peleando, no sé cuánto tiempo llegó, pero ese tiempo de acá siempre como queda en el vacío, ¿no? Así como las historias de Jesús, 2 años, después 12 años, después 30, que tiene una conexión astrológica igual, ¿no? Lo que yo marqué, que no lo dicen los escritos como este, fue que en 1218 hay un marcador.
hay una conjunción Júpiter-Saturno. Y qué coincidencia que el final de la guerra se dé en ese año también de conjunción Júpiter-Saturno. ¿Ves, Sergio? Gracias ahí por el dato, Penélope. Entonces, cuando yo agarré la línea del tiempo que me da este artículo de este científico, digamos, griego, él no te menciona eso. Yo sí fui a buscar. Esto debe ser alguna conjunción Júpiter-Saturno. Yo pensé que me la iba a encontrar por acá. No, es exactamente en el año del final de la guerra. Y yo, ok, ya sé por dónde va el asunto. Y puse que la anterior se da acá y la anterior se da acá. Entonces, vamos a ver acá. Mi interpretación es esta. El personaje Odiseo puede ser que represente un astrólogo, que lo ponen como un personaje acá. Va y se le es muy importante lograr estar al final, porque hay como un tiempo de anticipación, porque esta experiencia de ver Júpiter-Saturno es única. Nosotros la vimos en el 21 de diciembre del 2020. Muy posiblemente hay un tiempo de expectativa para poder experimentar la conjunción que es el final de la guerra. Qué sé yo, tal vez viajó a un lugar a verla, ¿no? Y después regresa y hay un marcador astronómico que es un eclipse anular. Entonces queda muy bien esto, ¿no? Sale conjunción Júpiter-Saturno, que es el final de la guerra, y cuando regresa hay un marcador ahí, que es un eclipse anular. Y ven qué interesante, este eclipse anular también va en el mismo año de Júpiter-Saturno. Entonces, ya que hemos hablado de la nueva cronología, ¿no? Muy posiblemente muchos escritos del pasado no nos van a dar muchos detalles, pero sí nos van a dar marcadores astronómicos que son importantes. Año de conjunción Júpiter-Saturno, eclipse anular, va a ser muy fácil de recordar y dejar plasmado alguna historia, ¿no? En este caso, pues mitología del cielo, ¿no? Pero, a manera general, aquellos que no conocían mucho la historia, estas fueron las cosas que encontramos. Entonces, cuando nos vamos a que hay mosaicos así y que todavía no han logrado descifrar, pues tal vez es gente que no tiene mucho conocimiento de astrología todavía, pero no me sorprendería que hay mucha de esa conexión. Y bueno, si llegaste a esta parte del video, lo estás viendo en diferido y nos quieres apoyar con un like, o si no te has suscrito al canal, de verdad te lo vamos a agradecer muchísimo que te suscribas, que lo compartas, ¿no? Y una vez publicado, si puedes comentar en la barra de comentarios, también nos ayuda muchísimo para que el video también se recomiende y se sugiera a otras personas. Pero bueno, por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.